Bien, seguimos con la nueva dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 3 y 4 de Primera Reyes, Malajín Aleph. Así que vamos a proceder a realizar las rondas donde enfatizaremos aportes de dichos capítulos. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Aru Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar leyendo el capítulo 3. Salomón se casa con la hija del rey de Egipto. Además, se hizo un pacto de paz con él. Luego llevó a su esposa a vivir en la parte más antigua de Jerusalén, conocida como la ciudad de David. Mientras tanto, él se dedicó a terminar de construir su palacio, el templo de Elohim y el muro que rodeaba toda la ciudad. En aquel tiempo el pueblo ofrecía su sacrificio a Elohim en pequeños templos, porque todavía no se había construido un templo para Elohim. Salomón amaba a Elohim y seguía las instrucciones que le había dado su padre, David. Sin embargo, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los pequeños santuarios. El santuario más importante de todo esto estaba en Gabaón. Un día el rey fue allá y ofreció muchos sacrificios. Esa noche, Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Elohim le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón contestó: Elohim mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podré gobernarlo. A Elohim le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo: como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Será más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Cuando Salomón despertó, se dio cuenta que había estado soñando. Después fue a Jerusalén y de pie, ante el cofre del pacto de Elohim, presentó sacrificio y ofrendas de paz. Cuando terminó, hizo una fiesta para todos sus asistentes y consejeros. Poco tiempo después, dos prostitutas fueron a ver al rey. Una de ellas le dijo: Majestad, nosotras dos vivimos en la misma casa. Yo tuve un hijo y 3 días después, también, esta mujer tuvo el suyo. Solo nosotras dos estábamos en la casa. Una noche, el bebé de esta mujer murió porque ella lo aplastó mientras dormía. A medianoche se despertó y al ver que su hijo estaba muerto lo cambió por el mío. A la mañana, cuando desperté y quise darle leche a mi hijo, me di cuenta de que el bebé estaba muerto. Pero cuando yo hubo más luz en la habitación, descubrí que no era mi hijo. La otra mujer dijo: no, el niño que vive es mi hijo. El que está muerto es el tuyo. La mujer que había hablado primero le contestó: no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Y así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces Salomón dijo: una de ustedes dice: mi hijo está vivo y el tuyo está muerto. Y la otra contesta: no, muerto es el tuyo y el mío es el que está vivo. Salomón se dirigió a sus ayudantes y les pidió que trajeran una espada. Cuando se la llevaron, Salomón ordenó: corten al niño vivo en 2 mitades y denle una mitad a cada mujer. Entonces la verdadera madre, llena de angustia, gritó: por favor, su majestad, no maten al niño, prefiero que se lo den a la otra mujer. Pero la otra mujer dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan en 2. Entonces el rey ordenó: no maten al niño, entréguelo a la que no quiere que lo maten, ella es su verdadera madre. Todo el pueblo de Israel escuchó cómo el rey había solucionado este problema. Así Salomón se ganó el respeto del pueblo porque ellos se dieron cuenta de que Elohim le había dado sabiduría para ser un buen rey. Vemos que continuaban
siguiendo una tradición. Se dice también que sacrificaban ofrendas en lugares altos. Esto es porque, pues, a pesar de que no había un lugar fijo, habían pequeños sitios donde se hacían sacrificios. A pesar de eso, aunque Shalom amaba al Creador y seguía las prácticas de David su padre, no abandonó estos lugares altos. Así que la tradición es bueno filtrarla por la Torá y ver si es saludable para nuestras vidas. Hay veces que las tradiciones se quedan y nosotros, pues, porque son tradiciones que se han seguido, pues decidimos seguirlas. Bueno, por ejemplo, aquí, las tradiciones de aquí, cualquiera que nace, si no se le enseña a nuestros hijos la Torá, pues va a seguir levantándose siguiendo una tradición, y tradición tras tradición. Y así se le añade el mandamiento. Bueno, el Creador se le apareció en sueños a Shlomo para concederle una petición. Esto es algo tan maravilloso, y en el mismo sueño Shlomo le contesta sabiamente. Mas el Creador, observando su sabiduría, le otorgó además de lo que no había pedido. Aquí vemos la gran sabiduría de rey Shlomo, aunque vemos en un comienzo que entrelazó con una mujer egipcia. No sé cómo unos ven eso, pero al parecer no era cualquier mujer egipcia, sino con la hija de Paró. Y esto podía causarle futuros problemas, aunque vemos que había una buena relación entre Israel y Egipto en ese entonces. Vemos que al Creador le agradó lo que Shlomo había pedido, sabiduría para liderar a un pueblo tan numeroso. No pidió más. Y el Creador aún así mira cómo lo dotó de otras cosas. Esto es increíble. A veces uno no pide unas cosas y no pidiendo esas cosas, el Creador también te otorga otras cosas. Y eso yo lo he vivido. O sea, y puedo hablar de eso. Porque el Creador no es el Creador de este tiempo. El Creador es el Creador de todos los tiempos. Y Él está en todos lados. Y son cosas tan misteriosas que pasan que uno se queda como que, ok, porque también me está pasando esto otro, o sea que es algo bueno, es algo gratificante. Así que estas cosas buenas y agradables, siempre hay que darle gloria a lo alto, al Creador. Algo bien interesante aquí está en el versículo 14, y es que adicional a lo que le ha otorgado, al parecer tenía o tiene condiciones, y es larga vida. Dice, te concederé larga vida si andas en mis caminos, observas mis leyes y mis mandamientos, así como lo hizo tu padre David. O sea que los demás, el Creador se lo está dando, se lo está otorgando, pero este último se lo da con una condición, y esta condición es bien buena tenerla presente, y eso es lo que le recalca aquí en esta última, en el 14. Vemos que llevar este mandamiento tiene una buena recompensa, y esta es la larga vida, vida prolongada. También se dice que si obedeces a tus padres y los honras, o sea, más bien si los honras, tendrás larga vida en la tierra. Así que son dos cosas que van como que paralelo. Se dice que luego de eso Shlomo despertó y vio que era un sueño, pero tan pronto eso, más adelante vemos el caso, cómo resuelve el problema de las dos prostitutas. ¿Acaso esto no es sabiduría? Se dice que todos quedaron tan maravillados en la decisión del rey que vieron en Shlomo que poseía sabiduría divina para administrar justicia. Esta parte final es importante, para administrar justicia, no corrupción. Así que Shlomo fue dotado de muchas cosas que no le demandó al Creador, y su sabiduría fue sobre todo. Dice aquí, y es bien interesante remarcarlo, el número 12, te concedo una mente sabia y entendida. Nunca ha habido antes de ti otro como tú, ni se levantará otro como tú. Palabras de honor, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la ronda con él. Adelante, Guillermo. Sí, gracias. Bien interesante ver que en este tiempo Egipto tenía buenas relaciones con Israel. Recordemos también que muchos de los que salieron con el pueblo de Israel también eran egipcios, y prácticamente en ciudadanía todos esos israelitas nacieron allí en Egipto, así que, ¿verdad? Hay un lazo fuerte entre Israel y Egipto que no se puede negar. Vemos que pues él toma esta decisión de tomar a esta mujer, a la hija de Faraón, como para mí es un acto como político,
digo yo, ¿verdad? Entrelazar lazos de sangre con otros pueblos para evitar también discordias y eso, porque a Egipto le convenía estar bien con Israel y a Israel le convenía estar bien con Egipto en diferentes, ¿verdad? Si lo vemos desde una perspectiva política, social, vemos que se menciona a este lugar, Gabaón. Este lugar se menciona, si no me equivoco, en Josué. Lo habíamos leído el relato donde Josué se enfrenta con varios reyes porque se enteran que los de esta ciudad hacen las paces con Josué y se ofrecen como siervos de Israel. Y entonces pues esta ciudad era una ciudad que se menciona como una ciudad grande, hermosa, majestuosa, o sea, era una ciudad llamativa, y es por eso que estos reyes se reúnen, se juntan para pelear contra Israel, pero el Creador le dice a Josué que sea valiente, que no se preocupe porque él ya los había dado en sus manos. Y creo que también ese relato es el que se menciona cuando Josué le clama al Creador porque detenga el sol y la luna, que como que detenga el tiempo durante la batalla. Que es bien interesante ver que todavía en esa ciudad, o sea, se hacían sacrificios. El rey fue allí a hacer sacrificios, o sea, era un lugar que se puede decir que era importante, que todavía en ese momento seguía siendo relevante. Otra cosa que da mucho, ¿verdad? Valor al criterio de Salomón, ¿verdad? Su humildad es el hecho de lo que pidió. Solamente pidió sabiduría para actuar con justicia, y pues obviamente al Creador esto va a ser miel para sus oídos, o sea, algo agradable de escuchar, porque eso es lo que el Creador siempre pide de nosotros, que seamos justos, o sea, que siempre andemos en justicia. Entonces el hecho de él pedir eso es inteligencia para poder ser justo con su pueblo, con el pueblo del Creador. Pues el Creador obviamente no va a negarle esa petición en lo absoluto, se la va a dar, y se la dio en grande, o sea, porque vemos que menciona de que ni antes de él ni después de él nunca habrá nadie tan sabio y justo como él, como Salomón. Entonces, adicional a eso, lo premia con otras cosas que no pidió. O sea, como que por solamente pedirme esto, yo también te voy a dar, o sea, te voy a gratificar con más cosas. Y estas son, pues, fama, dinero, ¿verdad? Dinero, etcétera. Pero, como bien mencionaste, sobre la larga vida hay una condición, y esa condición es seguir la Torá. Y es bien interesante porque esto es algo que ya se ha repetido muchísimas veces. En la Torá también se habla de esto, de que si tú sigues las leyes del Creador, si sigues la Torá, esto es beneficioso para ti y esto te va a dar larga vida. ¿Por qué? Porque la Torá es sabiduría, la Torá es una instrucción de cómo vivir bien. Y cuando tú vives bien, te cuidas, ya sea salud, higiene, buenas relaciones sociales, comportamiento ético y moral, etcétera, que todo eso abarca la Torá, tú vas a ser beneficiado con no tener problemas, o sea, con librarte de un montón de cosas, o sea, vas a poder prevenir un montón de cosas negativas que perjudiquen tu salud y puedas a lo mejor tener una corta vida. Esto no significa que ha habido personas que han seguido Torá y murieron jóvenes, porque sabemos que en la Torá hubo personas que siguieron Torá y murieron jóvenes, pero tenían un propósito. Pero independientemente de esas excepciones, siempre hemos visto que los patriarcas y personas importantes como Moshe, etcétera, que siguieron Torá, que siguieron la instrucción, o que al menos tenían ese sentido de como Noé, que tenía ese sentido de esas leyes morales y éticas, de principios que son básicos, que empiezan desde el comienzo. Cuando los seguían, tenían una larga vida. Eran personas
que vivían muchos años, eran prósperos, y tú dices, wow, o sea, la Torah es eso, la Torah es vida. Y pues es bien interesante, ¿verdad?, ver aquí que pues se menciona. Y lo otro es, pues, este relato de estas mujeres es bien interesante porque este es un relato que es bien famoso, un relato que mucha gente conoce ¿verdad?, del rey Salomón, de esta discusión entre estas dos mujeres. Y pues obviamente uno dice, bueno, no hay que ser tan sabio para saber que una madre siempre va a actuar por el bienestar de su hijo y se va a sacrificar porque su hijo esté vivo, porque esté bien. O sea, la que es una madre de verdad, ¿verdad? Porque hay madres que son madres y no lo parecen, no les importa a sus hijos, pero la madre que de verdad ama a sus hijos siempre va a dar el todo por el todo porque su hijo esté bien. Y esta fue la reacción que vio Salomón en esta mujer cuando él toma esta decisión, porque una decía una cosa, otra decía lo mismo. Entonces pues no había testigos que pudieran decir quién está diciendo la verdad, quién está diciendo la mentira. Entonces pues Salomón las pone a prueba con esta decisión, y vemos pues entonces que la verdadera madre es la que reacciona en bienestar al bebé, sacrificándose ella, en el sentido de sacrificándose en el que no iba a tener a su bebé, porque le dice a Salomón, dáselo a ella, olvídate, no lo mate, pero dáselo a ella. Y entonces pues ahí que se ve, ¿verdad?, realmente el instinto de protección de una madre. Y pues obviamente pues aquí pues Salomón toma entonces la decisión última de darle regresarle el bebé a la verdadera madre, que bien, ¿verdad? Fue muy astuto. Para mí fue algo más que sabio, fue astuto de parte de Salomón hacer hacer este tipo crear este tipo de situación entre ellas para poder juzgar y ver quién era la verdadera, la que estaba diciendo la verdad. Después de esto pues vemos que esto se volvió, este suceso se volvió como famoso, y fue una de las primeras cosas que él hizo que empezara a crear esa fama de un rey con sabiduría, porque si llega a ser otra persona a lo mejor se queda de brazos cruzados, como que mira, no sé qué hacer, porque las dos están diciendo lo mismo y no hay testigos que yo pueda decir, o sea, de tomar su palabra como que mira, ella es la que está diciendo la verdad, esta es la que te está diciendo mentira. Y es bien interesante también, hay también algo bien parecido a esto, y es cuando en un matrimonio, cuando el hombre sospechaba que su mujer era infiel y no había testigos o sea, era una sospecha, pero no había algo concreto, no había una prueba contundente que pudiera decir, mira, sí, ella es infiel, y se le llevaba a la mujer al sacerdote, y esta mujer tenía que tomar las aguas de amargura, creo que era que se llamaba, no me acuerdo ahora bien, disculpen, donde el creador era el que le daba esa sabiduría al sacerdote para poder, con esta agua, poder entonces discernir y saber si era cierto o no la acusación. Así que ahí también hay otros métodos, recurriendo al creador, obviamente, para poder despejar y sacar a la luz la verdad en una situación donde no hay testigos o donde no hay pruebas contundentes de lo que se esté acusando. Así que en este caso, pues, la forma de Salomón hacerlo fue pidiéndole al creador esa sabiduría para poder discernir entre la verdad y la mentira y poder juzgar justamente. Nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Una de las buenas cosas que tenía el rey Shalomo era que actuaba de inmediato. Vemos desde el capítulo 1, cuando lo nombran, cómo se va deshaciendo de estas personas perversas, pero a la misma vez lo va haciendo sabiamente.
no va como que vamos a picar cabeza, no, lo hace sabiamente. Y una de las cosas que uno se queda como que, wow, así es que uno va avanzando, eliminando rápido el mal. Y una de las cosas que realmente la Torah te dice, vas a eliminar el mal rápidamente. Y Shalomo no comía cuentos. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, en este capítulo más bien presentan a cómo Shalomo comienza a afianzar su reinado y a ganarse la confianza del pueblo. Y vemos cómo él, su factor más importante era su sabiduría y su discernimiento, cómo a través de esa inteligencia y de esa espiritualidad que había obtenido, él pudo discernir en un caso muy difícil como en el caso de este niño que estaba muerto y las dos madres se lo disputaban diciendo que ella era la verdadera y el otro no, pero aquí vemos cómo verdaderamente el discernimiento de Salomón fue bien clave para esa situación. Entonces, con respecto a su esposa, dice que él emparentó con la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David. Pues yo quería citar aquí en Devarim 23, en el capítulo de Devarim que habla de los matrimonios que están aprobados y los no aprobados por la Torá. Por ejemplo, en cuanto a los pueblos amonitas y los moabitas, había una prohibición de un hombre amonita o moabita que no podía ingresar al grupo matrimonial. Esto es en caso de que una mujer israelita no podía casarse con un amonita o un moabita, pero sin embargo vemos cómo una moabita, en este caso una mujer moabita sí pudo casarse, y de ahí pues ustedes bien saben la historia de la de Ruth y la de Boaz. Específicamente a un hombre amonita o moabita. Entonces el próximo es las instrucciones de los edomitas y egipcios, y dice específicamente, estoy leyendo 23, el 8 y el 9 del libro de Devarim. Dice: no menosprecies al edomita, puesto que es tu hermano. No menosprecies al Egipto, puesto que fuiste inmigrante en su tierra. Por consiguiente, los hijos nacidos de esta tercera generación pueden ingresar en el grupo matrimonial del Eterno. En otras palabras, luego de la tercera generación ya se podían casar con los egipcios, hablando específicamente de los egipcios. Y aquí vemos como en esta generación de Salomón, pues es mucho más de la tercera. Entonces sí, estaba apropiado para él tomar una esposa egipcia, y mucho más porque estaba enlazando dos reinos, estaba enlazando me imagino, dos culturas, pero porque ellos siempre habían estado, ellos estuvieron en Egipto por muchos años como esclavos, pues entonces habían adquirido ciertas culturas. Vemos a un Joseph, que fue la mano derecha del faraón, o sea que se habían emparentado de una forma u otra y habían adquirido ciertas culturas, ciertos atributos de la cultura egipcia. Entonces, pues aquí vemos cómo él usa esa sabiduría de emparentarse con la hija del faraón, porque está uniendo dos ciudades, dos pueblos, para comenzar, porque él tenía en sus manos el hacerle casa a Elohim, o sea, tenía esa misión, ¿no? Pues entonces, inteligentemente, yo creo que políticamente también él se coloca con la hija del faraón para hacer una proyección mucho mayor de su reinado, porque se extendía mucho más allá, su fama se extendía mucho más allá de Israel. Entonces, pues, esto fue como una estrategia bastante inteligente de Salomón. Entonces vemos aquí en el versículo 9, cuando él le está pidiendo al Eterno, dice: entonces da a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá juzgar a tu pueblo tan numeroso? Eso me acuerda mucho las mismas palabras de Moshe, cuando Moshe se presenta y dice: pero ¿qué yo haré? ¿Cómo yo voy a dirigir este pueblo fuera de Egipto? Entonces, pues, le das el Eterno le da a Moshe esa sabiduría, le da instrucciones.
Pero entonces, por cuanto él pide ese corazón comprensivo, eso le agradó tanto al Eterno. Y no solamente para juzgar al pueblo, sino dice la palabra discernir, que es mucho más intenso, es mucho más allá de solamente juzgar entre el bien y el mal, entre sí, sino discernir es algo mucho más profundo que él estaba pidiendo al Eterno. Entonces vemos cómo él discierne entre estas dos mujeres, me imagino que esto no fue tan fácil para él, pero entonces en la forma que él discierne, él está discerniendo el corazón de ambas mujeres hacia el hijo, tratando una estrategia que le funcionó. Dice, dame la espada, vamos a picar el niño, y ustedes, entonces la que no era madre, obviamente, pues no iba a percibir ese dolor, pero la verdadera madre percibió. Entonces él percibe el dolor de la verdadera madre, entonces ahí es que entra ese discernimiento. Y entonces él se hizo muy famoso, Salomón se hizo muy querido y muy famoso, sobre todo Israel. Dice el versículo 28, escuchó todo Israel el juicio que juzgó el rey y tuvieron temor del rey porque vieron que la sabiduría del Eterno estaba dentro de él para hacer justicia. Esto fue una cosa magistral. Entonces el pueblo dice, wow, este verdaderamente es el rey de nosotros. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese excelente aporte. Vamos a seguir con la ronda con Yonobe. Adelante, Yonobe. Shalom, muchas gracias. Este capítulo es muy interesante porque expone realidades, ¿verdad? Y es lo que el Creador le dice a Shalom. O sea, le dice, pide lo que quieras que yo te dé, ¿verdad? Entonces me encanta cómo esta pregunta expone el verdadero corazón de Shlomo, ¿verdad? Y sus deseos. Su respuesta demuestra humildad, preocupación y responsabilidad, ¿verdad? Humildad, ¿por qué? Porque lo primero que dice es, da pues a tu sirviente un corazón dócil para juzgar a tu pueblo. Preocupación, ¿por qué? Porque dice, y yo soy un mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Entonces él está aceptando que él necesita la ayuda del Eterno, o sea, necesita la guía del Eterno para poder cumplir con lo que se le ha dado. Y la responsabilidad proviene de donde dice, dice, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y obviamente responsabilidad porque él no quiere cometer una injusticia, entonces ser responsable, ¿verdad? Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Entonces, una simple pregunta expone las realidades, ¿verdad? Y lo que verdaderamente, ¿verdad?, tiene en su corazón. Y cuando leemos la Torah siempre vemos cómo el Creador está probando el corazón del hombre. Entonces, esta es una de esos ejemplos, ¿verdad?, que nos demuestra cómo el Creador con una pregunta expone su corazón y él dice el contenido de verdad, lo que siente, lo que necesita. Y vamos, seamos sinceros, cualquier persona pudo decir, quiero poder, quiero un gran ejército, quiero gobernar sobre otros países o otras áreas, ¿verdad?, que están más pequeñas. En fin, el corazón se puede desviar a lo material. Pero Shlomo verdaderamente tenía una preocupación, un amor por su pueblo y quería hacer las cosas correctamente. Entonces, por último, es bien increíble que Shlomo básicamente utiliza el mismo método en este primer ejemplo, ¿verdad?, en el de las dos mujeres, porque él dice algo que expone, o sea, dice, bueno, pues vamos a cortar el muchachito por la mitad y una que agarre cada pedazo y siga su camino, ¿verdad? Entonces eso expone el verdadero corazón de una madre que ama a su hijo y que ve por su bien. Y de ahí proviene la realidad de quién era la verdadera madre. Entonces, es increíble el capítulo. Por eso dije que el capítulo
tiene mucho que ver con exponer lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Y pues nada, eso era todo. Gracias, Jonathan, gracias por ese excelente aporte. Y dicho sea de paso, que han mencionado eso, sobre la sabiduría, habían mencionado, ¿verdad? Que de eso se tratan estos capítulos. El mismo rey David, el mismo padre le dice que él hará conforme a su sabiduría. O sea, ya el mismo papá ya sabía que Shlomo tenía sabiduría. Pero como dice Minerva, como mencionó Minerva, cuando el creador le da, que él demanda el discernimiento y poder dirigir a un pueblo tan numeroso, ahí está el detalle de todo lo que está pasando. Pero en sí, Shlomo ya era una persona sabia, una persona que sabía tomar decisiones, una persona que podía diferenciar entre lo que es justo. Por eso es que antes de lo que estaba pasando, cuando mató a estas sabandijas, que se deshizo rápido, el papá le dijo, él lo hizo con mucha astucia, él le dio como que unas normas, como que lo voy a hacer, pero ya tú verás cómo van a caer. Y así mismo le dice a Adonías, de por cierto, si hace las cosas bien, no va a caer ni un pelo, pero él sabía que iban a cojear en algún momento. Voy a empezar a leer el próximo capítulo. Dice, los funcionarios de Shlomo fue rey de todo el pueblo de Israel. Esta es la lista de sus funcionarios más importantes. Dice Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote principal, Elihoref y Ahías, hijos de Tisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahihud, encargado de escribir la historia del reino, Benaía, hijo de Joiada, general del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores del reino, Sabut, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey, Aizar, encargado del palacio, Adoniram, hijo de Abda, encargado de los trabajos forzados. Salomón tenía 12 gobernadores en todo Israel. Cada mes uno de ellos tenía que proveer alimentos y todo lo necesario para el rey y su familia. Esta es la lista de esos 12 gobernadores. En-Hur, gobernador de la región montañosa de Efraín. Ben-Deker, gobernador de Macas. Albín, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanan. Bet-Hesed, gobernador de Arubot. Soco y toda la región de Jefer. Bet-Anidabad, gobernador de toda la provincia de Dor. Bet-Anidabad era esposo de Tafat, la hija de Shlomo. Baana, hijo de Ahilud, gobernador de Tanaj. Megiddo y toda Bet-Seán. Esta región está al lado de Zaretán, al sur de Yezreel, y abarca desde Bet-Seán hasta Abel Mejolá, más allá de Jocomeam. Bet-Guber, gobernador de Ramot, y de los demás pueblos de la región de Galat, que pertenecían a Jair, hijo de Manasés. También fue gobernador de Argob, en la región de Basán. Allí había 60 ciudades grandes rodeadas por murallas. Sus portones se cerraban con barras de bronce. Ahinadab, hijo de Idó, gobernador de Mahanaim. Ahimás, gobernador de la región de Neftalí. Ahimás era esposo de Basemat, hija de Shlomo. Baná, hijo de Husai, gobernador de las regiones de Aser y Zabulón. Josafat, hijo de Parúa, gobernador de la región de Isaacar. Simi, hijo de Ela, gobernador de la región de Benjamín. Geber, hijo de Uri, gobernador de la región de Gad, donde estaba el país de Sihón, que era el rey de los amorreos, y el reino de Og en Basán. Además de estos 12 gobernadores, había un jefe de gobernadores que gobernaba en todo el país. Los habitantes de Israel y Judá eran tantos como la arena del mar, que no se podían contar. Tenían comida y bebida de sobra y eran muy felices. Por ejemplo, para Salomón y todos los empleados del reino se necesitaban cada día 6.600 kilos de harina fina, 13.200 kilos de harina corriente, 100 ovejas, 10 toros de los más gordos, 20 toros alimentados con pasto, además de venado, gacela,
antílopes y aves bien gordas. Salomón dominaba todos los reinos que había entre el río Éufrates y el país de los Filistín, hasta la frontera de Egipto. El reino de Salomón era muy grande, abarcaba toda la región al oeste del río Éufrates desde Tifas hasta Gaza. Esos reinos le pagaban impuestos a Shalomo y le sirvieron durante toda su vida. Fue así Shalomo dominó a todos los reyes de esa región y logró la paz en todo el territorio alrededor. Durante el reinado de Shalomo, todas las familias de Israel y de Judá vivieron con tranquilidad, paz y seguridad desde Dan hasta Beersheba. Cultivaban huertos, viñas e higueras. Además, Shalomo tenía 4,000 caballerizas. Allí guardaba los caballos de sus carros y de sus caballerías. Y al rey y a sus invitados nunca les faltaba nada porque los 12 gobernadores se ocupaban de llevarle todo lo necesario. Cada uno lo hacía en el mes que le correspondía. Y a los caballos y animales de trabajo les llevaban cebada y paja. Elohim le dio a Shalomo sabiduría, inteligencia y gran capacidad para comprenderlo todo. Fue más sabio que todos los sabios de Mesopotamia y de Egipto, por ejemplo. Fue más sabio que Tan, el de Sera, y que los músicos Gemán, Calcol y Darda. Era famoso en todas las regiones alrededor. Escribió 3,000 proverbios y 5,000 poemas. Habló acerca de los árboles, desde el cedro que crece en el Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló acerca de los animales, los pájaros, los reptiles y los peces. De todos los países de la tierra venían a escuchar los sabios que era el rey Shalomo. Vemos varios nombres importantes en la lista de este capítulo y sus cargos. Además vemos a Sadoc y a Ebiatar como los sacerdotes, pero recordemos algo. Ebiatar fue excluido como principal de los sacerdotes, por eso dice el capítulo 2:35. En el lugar de Ebiatar puso a Sadoc como sacerdote principal. Ya no le iba a estar más Ebiatar, sino Sadoc. Pero Ebiatar seguía siendo un sacerdote igual. Las palabras de Shalomo de mereces morir, pero, o sea, la traición con la que se juntó con Adonía fue para muerte. Él más bien lo sabía, juntándose con esa boca de criminales. Dice el 21 que el gobierno del rey Shalomo se extendía por todos los términos. Se dice que tuvo paz en toda su frontera y cada una de las tribus vivían seguros bajo su higuera. Se dice que todos sus gobernantes administraban de provisiones al rey Shalomo, cada uno un mes haciendo que no le faltara nada al rey. Se mide la sabiduría y el entendimiento del rey Shalomo tan inmenso como la arena a orillas del mar. En pocas palabras bastan para poder comprender y reflexionar sobre esto, ¿no? Como la arena a orillas del mar. Es por eso que lo invito a leer y comprender un poco más de Mishlei y Kohelet. Y con el tiempo se podrá entender muchas de las palabras de la ley que están en la Torá. No estoy diciendo que no se estudie la Torá. Sí hay que estudiarla, pero antes que se detengan a leer, reflexionar un día a la semana Mishlei y Kohelet, porque si usted llega a comprender muchas de estas palabras, usted comprenderá muy bien las palabras de la ley. Esto es un hecho. Se dice que la sabiduría del rey Shalomo era muy superior y aquí menciona algunos de estos grandes hombres con sabiduría. Se dice que de la lejana tierra venían para escuchar de su sabiduría porque la palabra se esparció por todos los términos. Quería mencionar algo aquí rapidito. Se dice que habían 12 gobernantes. Dentro de esos 12 gobernantes, uno le llevaba provisiones al rey. Por ende, por sentido común, esto es por sentido común. Se entiende que son 12 meses. El calendario caraíta y el calendario también rabínico, hemos visto cómo se añade en algunos casos un mes adicional. Pero uno dice, pero si aquí dice que son 12 gobernantes, entonces si él puso 12, eso quiere decir, si él tenía toda esa sabiduría, quiere decir que habían 12. Sí, es cierto. Pero hoy, estando en el exilio, muchas veces no se sabe con exactitud si podemos tener un mes 13 o un mes 12, y esto es por la cebada. Hoy en día hay muchas irregularidades en los productos de la tierra. Por tal razón, se lleva un aproximado a eso. Usualmente cuando se lleva un calendario de 12 meses, se puede llevar por 1, 2 o 3 años. Casi siempre en el tercero o en el cuarto, puede ser que caiga un año con un mes bisiesto. Así que esto es bien importante tenerlo en cuenta.
porque cuando todo se restablezca, que el Creador haga cielo nuevo y tierra nueva, pues asumo yo, es lo que entiendo, que serán 12 meses. ¿Por qué? Porque la tierra da su fruto en su tiempo. En estos días, la tierra no está dando su fruto a su debido tiempo, y es por eso que en el caraísmo se dejan llevar por la cebada. Y si no está la cebada suficientemente madura, no se puede añadir, se tiene que añadir un mes adicional, porque esto tiene sus bases lógicas en la escritura. Eso está en Shemot, eso está en Josué y en Joshua. O sea, y vemos un sinnúmero de cosas como la tierra, dependiendo de los frutos de la tierra, depende también el año en que se comienza el año hebreo. Y eso es bien importante. Hay gente que sí se deja llevar por, pero mira, que son 12. Sí, es cierto, sí, son 12. Pero en estos tiempos la tierra no está produciendo como debe ser. Y por eso es que cada ciertos años se añade un mes adicional. ¿Por qué? Porque la cebada todavía no es suficiente para declarar el comienzo. Acuérdese que el primer mes es el mes de la vid. Y ese mes de la vid es el que marca el inicio del año. ¿Cuándo termina el año? Pues cuando comienza nuevamente el mes de la vid. Sin eso, no se puede declarar. Así que esta parte es bien importante y quería traerle un poquito. Hay un estudio, hay un análisis comprensivo sobre esto. Si a alguien más le interesa leerlo, pues se le puede compartir. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Aquí seguimos viendo en esta lectura cómo se va desarrollando y expresando esa sabiduría que tiene Salomón. Es una sabiduría que también podemos decir que vimos también en Moshe, porque recordemos también que el pueblo, como bien en el capítulo anterior dice Salomón, un pueblo numeroso, ¿cómo yo voy a gobernar a tu pueblo, al pueblo del Creador tan numeroso? Y Moshe también se hace esa misma pregunta y recordemos que su suegro Yitro le aconseja como que, pero ¿por qué tú pones toda esa carga sobre ti? ¿Por qué no divides y pones jefes de jefes para aliviar los problemas que son más pequeños y los más difíciles, pues que lo lleven a ti? Pues aquí vemos que Salomón pues toma más o menos esa misma estrategia. Pone gobernantes, líderes, personas que le llevaran también información, o sea, que estuvieran a cargo de cosas más pequeñas y que le llevaran informe a él para entonces él, ¿verdad?, poder tener ese control completo de todo ese pueblo tan numeroso. Vemos que también algo que políticamente hoy en día mucha gente lo critica, pero recordemos que, ¿verdad?, esto es una monarquía. Aquí se está viendo, ¿verdad?, un reinado, una monarquía, y vemos esta estrategia donde se mencionan a dos de estos líderes, dos de estos gobernantes que son yernos de rey, o sea, se casaron con dos de las hijas del rey Salomón. Así que adicional a eso, pues vemos también esta estrategia política en la que se entrelaza también, adicional a la política, la familia, la sangre. Sabemos que cuando tú pones a una persona que es de tu propia familia a cargo de ¿verdad?, de un puesto importante, pues hay una confianza, se deposita una confianza en esa persona, sabiendo que no te va a fallar, porque si te falla, se está fallando a sí mismo, porque está fallando a la familia, le está fallando a su esposa, la hija del rey, se está fallando a sí mismo, etcétera, le está fallando a sus hijos o futuros hijos, nietos del rey. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, esta dinámica que era bien común en lo que son las monarquías y que hoy en día todavía se sigue viendo en gobiernos que no son monárquicos, donde tenemos, qué sé yo, un presidente que pone en un puesto importante a un sobrino, un yerno, o un hijo, un primo, qué sé yo, ¿verdad?, por darle un ejemplo hipotético.
pero son cosas que se siguen viendo, pero que pues hoy en día mucha gente lo ve mal, porque pues sabemos que hoy en día hay corrupción, el hombre está corrupto. En el caso de Israel y de Salomón, él no era un hombre corrupto porque tenía Torá, tenía el conocimiento de la Torá, tenía la instrucción, tenía un sacerdote, un sumo sacerdote que también lo dirigía, tenía el Creador de su lado, o sea, que pues son, parecen situaciones iguales, pero no lo son bien distintas. Otra cosa que mencionaste ahorita y es que sí, Salomón era una persona que ya tenía inteligencia, porque no por ser lindo fue escogido rey, porque si fuera así, pues los otros hijos también se hablan que eran de buen aspecto y vemos cómo terminaron de los dos hijos de rey David que se mencionan, que quisieron robar el reino a su padre. Entonces, pues, no por lindo David escoge a Salomón, sino porque sabía que era una persona, un hijo que mostró sabiduría, y pues porque ya lo había, o sea, ya el Creador le había mostrado a David. Y vemos que independientemente a lo que él le pidió de ese discernimiento al Creador, ya él también poseía parte de sabiduría, porque pues fue criado bajo la Torá, bajo, ¿verdad?, la tutela de un padre que también era temeroso del Creador. Entonces, vemos que antes de estas lecturas, la lectura pasada, de la semana pasada, vemos que él también tomaba decisiones justas, hacía tratos con personas que eran personas que habían derramado sangre y que ya el padre le había dicho, mira, estas personas no pueden seguir con vida porque derramaron sangre inocente, hicieron el mal, son hombres de guerra, y si tú vas a levantar un reinado de paz, tú no puedes tener a tu lado personas que amen la guerra y amen derramar sangre. Y pues yo creo que por eso es que el final de estas personas fue así, por espada, o sea, murieron así mismo como vivieron. Y con todo y eso, Salomón le daba esa oportunidad de que, mira, si no sales de la ciudad, te perdono la vida, si sigues bien, haciendo el bien, tranquilo y eso, no te voy a tocar ni un pelo. ¿Y qué hicieron estas personas? Eran personas perversas, rompieron con ese trato y pues ellos mismos se buscaron su propia muerte. Así que vemos que Salomón, antes de pedirle al Creador lo que le pidió, ya de por sí ya él poseía inteligencia y sabiduría, pero no fue hasta cuando se lo pide el Creador que el Creador le eleva esa sabiduría, ese discernimiento, esa inteligencia, la eleva a un nivel donde ningún hombre va a poder alcanzarlo. Y es por eso pues que en este relato, en esta lectura también se habla de que él le sacaba hasta el viento, a un árbol, a cualquier cosa de la creación, él le sacaba palabras de sabiduría y de inteligencia y de aprendizaje. Y es bien, ¿verdad? Es algo que es como que wow, sorprendente, bonito. ¿Quién no quisiera tener, verdad, esa sabiduría hoy en día? Y verdad, es algo de admirar, y para aprender de ella, pues está ahí escrito, o sea, él también lo dejó, todos sus dichos, sus palabras están escritas aquí en las escrituras, en el Tanaj, para que también nosotros podamos adquirir parte de esa sabiduría que él obtuvo gracias a ¿verdad?, al Creador. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. Bueno, y pidió sabiduría. Con eso deja más que claro que es una persona sabia. Pidió sabiduría, que el mismo Creador dijo que le agradó lo que pidió. O sea, son palabras de honores. Vamos a ir con la onda con Minerva. Adelante, Minerva. Bueno, sí, en este capítulo veo un contraste entre el capítulo 3 y el 4. Si bien vemos cómo él discierne en el capítulo 3, que es un nivel un poco más profundo de juzgar entre el bien y el mal, pues ya el discernimiento pues es como una capa extra o más profunda del juzgar solamente.
Entonces vemos el 4, recuerden que él le pide inteligencia, un corazón compasivo, discernimiento, todo esto. Pues entonces aquí en el capítulo 4 yo veo cómo él manifiesta esa inteligencia. Ya aquí en inteligencia se está utilizando más un razonamiento que un discernimiento, que es parte también de lo que él le pidió al Eterno para dirigir al pueblo porque eran numerosos. Entonces muy inteligentemente él comienza esa estratificación de los líderes, de los comisionados, de los que van a estar sobre los pueblos. Entonces lo hace, dice que él tenía 12 hombres sobre todo Israel. O sea, por cada tribu, me imagino, por cada territorio representado por las tribus, por las regiones, pues entonces él pone ahí a uno de los comisionados y lo describe por su nombre, lo describe por sus funciones. Y esto también es ser también inteligente, esto también es ser una responsabilidad sobre sus hombros de cómo llevar a cabo que su reinado se lleve a cabo bien por todas partes iguales. Entonces estos hombres pues sustentaban, dice que sustentaban al rey y a su casa, un mes en el año tenía la obligación cada uno de proveer el sustento. Entonces, como tú habías dicho ahí, de vez en cuando un mes bisiesto que sale sería el mes 13, pues me imagino que ahí no se vendrían todos a la misma vez. Sería interesante cómo ellos habrían hecho este contaje, el conteo de ese mes, interesantísimo, ¿no? Entonces, y aquí describe sus nombres. Yo creo que la descripción del nombre representa el corazón de cada uno, representa la función de cada uno espiritualmente, no solamente la función física, sino la función que estaba llevando en el reinado de Salomón, que era un reinado un poco más superior que los anteriores. Entonces vemos cómo se manifiesta la sabiduría divina aquí en esta administración, en la distribución y la organización. Entonces, una de las cosas que nosotros también tenemos que aplicar en nuestra vida es, por ejemplo, cuando tenemos una responsabilidad, sea de trabajo, sea de gobierno o sea de nuestro hogar, es también administrar con inteligencia, pero eso conlleva como una organización. ¿Cómo me voy a organizar? Y eso, tomar tiempo de organizarnos, porque eso que te da el fundamento para el crecimiento. Porque sin organización no nos vamos a esparcer, no vamos a crecer, sino que vamos a estar dando, como dicen, palos a ciegas. Entonces aquí vemos verdaderamente cómo él comienza su reinado con esa administración, con esa inteligencia, y dice el versículo 20 que Yehudá e Israel, o sea que está representado la casa de Judá y la casa de Israel, eran muchos como la arena que está sobre el mar en multitud. Dándonos el contraste, ¿por qué él tuvo que hacer esto? Porque fíjense que eran muchos como la arena del mar, comían y bebían y estaban alegres. O sea que lo que él hizo sobre estas 12 tribus, lo que él hizo estaba siendo efectivo, estaba dando resultados, ellos estaban alegres. Y aquí vemos entonces cómo él se consagra y respetan su reinado. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese excelente aporte. Vamos a ir con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Gracias. Este capítulo muestra el fruto del deseo de Shlomo, ¿verdad? Y eso me hace pensar en cuando venimos delante del Creador con una petición, ¿verdad? Porque la oración es una simplemente petición al Creador para ver qué el Creador nos concede. ¿Cómo le pedimos al Creador? ¿O qué cosas le pedimos? O sea, lo real de lo que le pedimos. Y que el Creador esté, vamos a decirlo así, contento, ¿verdad? Como dice el mismo texto, que le agradó. O sea, cuando venimos al Creador a pedirle lo que le pedimos verdaderamente le agrada. Que Él diga, vino con un corazón humilde a pedir algo que verdaderamente tiene, ¿cómo diría? Tiene valor, ¿verdad? Entonces pides algo con valor. Hay personas que no saben pedirle al Creador. Hay personas que creen que el Creador es una marioneta de sus deseos.
deseo. Entonces, al Shlomo pedir con tanta humildad, ¿verdad?, con un deseo genuino por el bien de todos, de su pueblo, ahí el Creador le da tanto. O sea, aquí nos está diciendo que ¿qué le da? O sea, le da animales, le da el poder, porque dice, porque él señoreaba en toda la región, ¿verdad?, que estaba de la otra parte del río. Dice que había seguridad, que había alimentos, ¿verdad? Dice que la dispensa era cada día más y más y más. Dice que señoreaba sobre todos los reinos. O sea, el Creador le dio absolutamente todo lo que él no pidió en el momento decisivo de pedir. O sea, que hasta el final, si pueden ver, porque me puse a buscar la definición de disertó, dice en el 33, también disertó. Y yo digo, ¿pero qué disertó? Entonces me puse a buscar. Dice, persona que habla con facilidad y con abundancia de sus argumentos. Entonces dice que él disertó de los árboles, que disertó de los animales. So, aparte de tener una seguridad tan grande, él tenía unos conocimientos más allá de lo que cualquier rey pueda tener. Porque la realidad es, hoy podemos ver que sabe un rey. Pero Shlomo lo tenía todo. Lo tenía todo. Y por un momento decisivo de el deseo que sentía su corazón, el Creador le concedió tanto. Y nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonabé, gracias por ese aporte. Definitivamente, como bien dice, lo tenía todo. ¿Alguien más algún aporte adicional de esta lectura? Quería agregar lo siguiente en relación a esto último, con respecto a la petición que hizo el rey Salomón. Y es que él no pensó y no pidió para él no pensó de manera egoísta en él. Y esto nos enseña que uno cuando pide al Creador, bueno, considero personalmente, ¿no? No es que esté establecido así en la Torah, es mi opinión muy personal, que uno no debería de pedir por uno mismo constantemente, sino que pedir por otros. Tanto es así que el rey, o pedir no por otro, no realmente por otro, pedir en relación al bienestar del cumplimiento de la Torah que vende siendo el pueblo o los seguidores, pues, del Eterno, como hizo el rey Salomón. Tanto es así que él le concede, como lo dice allí, cosas que él no pidió para él. Entonces creo que aquí también nos habla de esa entrega, como un padre y una madre que no busca el bien para sí, sino todo para su hijo, a pesar de que se quede sin nada, a pesar de que sufra, etcétera, todo lo entrega a su hijo. Entonces, y a pesar de todo eso que entrega, siempre busca dar más y más. Entonces, yo creo que el rey, el Eterno, vio eso, el rey Salomón, y por eso le concedió abundantemente, más allá de lo que él no había pedido, que era riqueza y todas estas cosas. Eso nos enseña que cuando pedimos o entregamos de corazón con el bienestar del otro, siempre recibiremos de parte del Creador mucho más que aquello que damos. En relación a la sabiduría del rey Salomón, cuando habla de esto de que disertó y sobre las plantas, sobre los animales, etcétera, no se conoció sabiduría como la de él. Me hizo recordar a estos grandes filósofos de la sabiduría griega, como Platón, etcétera. Estos filósofos viajaron, está establecido así en sus escritos, que viajaron a Mesopotamia, viajaron a Egipto para buscar esta sabiduría. Muchas personas creen, por ignorancia, que no leen, creen que estos filósofos obtuvieron esa filosofía simplemente por estar sentados pensando, que nunca fue así. De hecho, el mismo Pitágoras y todos estos sabios de Grecia viajaron a estas tierras y obtuvieron esa sabiduría. Entonces me hace pensar cuánto más o cuán mayor habrá sido el rey Salomón, que estuvo siglos antes de ellos, y ya la escritura dice que era mucho más sabio que todos los que estaban en Oriente. Imaginemos. Bueno, es todo. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese aporte. ¿Alguien más quería dar un aporte por ahí? Adelante.
Lo que quería traer también el aspecto de corrección en el reinado, porque me imagino él viendo a su padre David y algunos errores que cometió David en su reinado, posiblemente él ya traía dentro de sí el aspecto de corregir lo que su padre no hizo o dejó de hacer o que hizo mal. Entonces siempre veo aquí el aspecto de la misericordia, porque si bien vemos un David que se murió triste, no estaba alegre, sin embargo, Salomón como que trajo esa corrección al reinado dentro del aspecto espiritual. Entonces, al él tratar de hacer todo esto, trae no solamente sabiduría e inteligencia, sino que corrige el aspecto en que estaba el reinado decaído, que lo había dejado David, siendo el ungido también. Entonces, trata de corregir eso. Siempre hay un aspecto de corrección en nuestras vidas. Entonces, yo lo traigo también, por ejemplo, errores que cometieron nuestros padres. Cuando somos madres o padres, nos decimos, no voy a cometer los mismos errores de mis padres. Entonces, ese aspecto de corrección lo trajo también Salomón. Pues nada, esto es lo que quería añadir. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de mencionar. Se supone que los hijos vengan a hacer una corrección del fallido de los padres. Y yo entiendo que eso fue lo que hizo el rey Shalomo. Sabiamente pudo levantar lo que su padre David no había hecho. Adicional a eso, David también le deja saber, mira, estas personas, cuídate de esto hay que trabajarlo así, me debe, me maldijo, para aquí para allá, si quieres que tú tengas un reino de paz tienes que eliminar a esta persona, bla, bla, bla. Y el rey Shalomo, una de las primeras cosas que hace es atacar eso, atacar esos problemas. Una vez ataca esos problemas, que limpia esos problemas, la casa del reino empieza a levantarse. Y eso es algo bien, bien, bien interesante. ¿Alguien más, algún aporte más adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.